Seguidamente convocamos al abogado Javier de Jesús Esquivel González, de 49 años de edad, egresado de la Universidad Nacional de Asunción con promedio general con 4.59. Escribano público, egresado de la Universidad Nacional de Pilar, egresado de la Escuela Judicial, licenciado en Ciencias Contables, máster en Derecho Fundamental y Tutela Jurídica, diplomado en Derecho Constitucional, en Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, en Investigación Científica de Hecho Punible, en Didáctica Universitaria. Funciones desempeñadas: ha sido asistente fiscal, ha sido defensor público, actualmente miembro del Tribunal de Apelaciones. Ejercicio de la docencia: es docente en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Doctor Javier de Jesús Esquivel González tiene la palabra. El funcionario que usted tiene a su derecha le va a indicar el tiempo, cuando el tiempo haya expirado. Son 15 minutos como máximo. Le pedimos por favor sepa administrar su tiempo. Concluida su exposición, le serán formuladas las preguntas pertinentes. Gracias, señor presidente. Señor presidente del Consejo de la Magistratura, señores miembros del Tribunal de Honor, buen día. La nueva política implementada por el Consejo de la Magistratura en materia de transparencia en la gestión para la selección de ternas para el cargo de Fiscal General del Estado me anima y me alienta a postularme al cargo. Con esas consideraciones me permito desarrollar el cuestionario presentado por ustedes. La República del Paraguay se constituye en un Estado social de derecho. Es un Estado que debe velar por la protección de los derechos de la sociedad, fortaleciendo la prestación de los servicios públicos necesarios para garantizar un nivel de vida digno para los ciudadanos. No solamente debe procurar la defensa de los derechos individuales como la vida, la libertad, la igualdad. Reconoce además los derechos sociales, los derechos colectivos, los reconocidos como los derechos económicos, sociales y culturales. El Estado persigue como fin el bienestar común. Este es un pilar fundamental para el Estado social de derecho, debiendo los órganos oficiales orientar sus acciones con gestiones positivas para lograr la satisfacción del interés general de toda la ciudadanía, buscando el bien común. Ese es el rol del Estado social de derecho. La pregunta es, ¿qué función cumple el Ministerio Público en este modelo de organización del Estado? El Ministerio Público debe congeniar la defensa de los derechos individuales con los derechos colectivos, ya que a este organismo le corresponde el rol de ejercer el ius puniendi estatal en el sistema acusatorio mitigado como es el nuestro. Tiene a su cargo ejercer la acción penal pública preferentemente. Por lo tanto, puede activar el aparato penal judicial asumiendo el rol de órgano acusador, debiendo ejercer esta facultad con irrestricto respeto a las garantías constitucionales y a los derechos humanos. Además de velar por la defensa del patrimonio público y social, el medio ambiente y los intereses difusos. Consagra la Constitución Nacional en el artículo 266 la figura del Ministerio Público, en el artículo 268 las atribuciones, también como en la Ley Orgánica, la Ley 1562, y en el Código Procesal específicamente la tarea específica que debe realizar este organismo. ¿Cuál es la percepción del Ministerio Público actualmente? Este organismo, de su creación a la fecha, se ha potenciado considerablemente en materia de infraestructura, recursos humanos, en lo económico. Para representar a la sociedad. Esta es una tarea no menor. En nuestro sistema la participación de la víctima es casi residual, ¿verdad? Solamente intervienen los delitos de acción penal privada o por querella adhesiva. En los demás casos interviene el Ministerio Público.
entonces corresponde analizar con qué eficacia son prestados estos servicios. Difícilmente se pueda dar satisfacción a todas las denuncias penales presentadas, pero sí se puede medir la calidad con que son prestados los servicios. Si se prestan con agilidad, con información oportuna, tanto a víctimas o denunciantes, o si existe un trato digno hacia las personas. Esto es una falencia que aún se siente en la ciudadanía. Según el informe de gestión presentado por el Ministerio Público en el periodo 2011-2016, en un lindo material que fue dado a la opinión pública, refleja que han ingresado en el periodo de 5 años, 2011 al 2016, 738.235 causas, de las cuales el 34%, 251.559, han tenido salidas procesales. El 66% de las causas no fueron atendidas. Eso refleja el informe estadístico del Ministerio Público. Esto requiere una atención estratégica en la forma de abordar la persecución penal, la tramitación de las causas penales. Por otro lado, existe todavía una dificultad de acceso al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene 142 sedes en todo el territorio de la República, existiendo aún lugares donde difícilmente la gente accede a la instalación física del Ministerio Público, ya que en el interior o en la campaña muchas veces no hay para el pasaje. Y por otro lado, existe dificultad en el acceso a la información del estado de los procesos. Dificultad muchas veces en entrevistarse con los agentes fiscales o funcionarios a fin de saber cuál es el avance, qué pasó con la denuncia. Otra perspectiva se nota muchas veces una suerte de inacción o reticencia en realizar algunas diligencias procesales, ¿verdad? Y algunos casos de corrupción que hacen referencia o relación a agentes del Ministerio Público o funcionarios que muchas veces restan credibilidad a la institución. En materia de autonomía funcional, la autonomía funcional, la autonomía como tal reconocida en materia constitucional, implica desvincular a este órgano de un centro de decisiones. Se opone al concepto de jerarquía. Tiene como efecto no quedar sujeta al Ministerio Público a otro poder jerárquico. Sin embargo, la autonomía implica que la institución se encuentra sometida a la Constitución y a las leyes. En su aspecto funcional, la autonomía significa el libre y rápido cumplimiento de las funciones, el ejercicio de la acción penal. Y por otro lado, la contracara sería un estricto control sobre el accionar de los agentes fiscales en el ejercicio de sus funciones. Resulta importante y trascendente porque hace a la libertad y a la seguridad de las personas, ya que el derecho penal es el estatuto jurídico donde el Estado refleja su más alta expresión del poder. Por eso debe ejercerse con absoluta responsabilidad. Si bien el Ministerio Público necesariamente debe relacionarse con otros poderes del Estado, ya sea con el Parlamento para la elaboración del presupuesto o ampliaciones presupuestarias, con el Ministerio de Hacienda, que para transferencia de recursos o reprogramaciones presupuestarias, con la Policía Nacional para la investigación de los hechos punibles, con la Senat u otros órganos del Estado, esa interrelación no puede ni debe ser funcional, ni mucho menos significar subordinación a otros poderes del Estado. Solamente debe apegarse a lo que estrictamente manda la ley y la Constitución. En materia de autonomía administrativa,
El Ministerio Público tiene asignado en el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Nación 620.223 millones de guaraníes, con una alta incidencia aún en servicios personales. El 80% de esos recursos está destinado al funcionamiento de la institución, 80%. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es mejorar la ejecución del gasto público. En los 5 años, del 2011 al 2016, se ejecutó entre el 88 al 90% en cada ejercicio fiscal el presupuesto, dejando de ejecutarse 10 millones de dólares al año. Es la cifra que dejó de ejecutarse. Eso requiere una atención administrativa. Hay que mejorar la gestión administrativa. Por otro lado, el Ministerio Público debe mejorar la calidad del gasto, estableciendo indicadores tanto cualitativos y cuantitativos, y atender la problemática criminal de acuerdo a las características regionales. La distribución geográfica del Ministerio Público está establecida en 12 regiones a nivel país. Y hay áreas donde evidentemente hay mayor concentración de denuncias penales. En el área 3 o área metropolitana ingresaron 231.000 denuncias penales. Y en el área como Misiones o Ñembucú ingresaron 27.000 denuncias penales en ese periodo de tiempo. Evidentemente hay que distribuir los recursos de acuerdo a la incidencia en materia de denuncias penales para atender y dilucidar de la manera más rápida posible. También tenemos los departamentos fronterizos como Amambay. En Amambay, el Ministerio Público cuenta solamente con 2 sedes y son los departamentos que tienen una alta tasa de homicidios, 7.89 por cada 100 habitantes. Estamos en la media de esta parte del mundo de Sudamérica. Por arriba está Bolivia, Perú y Venezuela, que los datos no son fiables, no se toman, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta, en caso de acceder al cargo, es crear una unidad de decisión temprana. La unidad de decisión temprana es una unidad que funciona en los códigos procesales penales de Centroamérica. ¿Y qué hace esta unidad? Se encarga de la selectividad penal. No todos los hechos punibles deben llegar, ni están conforme a la arquitectura del Código Procesal, deben ser juzgados en la vista oral y pública. La unidad de decisión temprana va a ser la encargada de seleccionar los hechos punibles que van a ser juzgados en la audiencia oral y pública, ya sea por su trascendencia, impacto social o gravedad, o bien jurídico protegido, quebrantado, y en los que deba recomponerse la paz social. Hay que solucionar o darle salidas procesales inmediatas. Instructivo mediante aplicar la figura de los procesos en flagrancia. Esa posición ya fue sostenida por un colega postulante acá en su ponencia. ¿Qué significa eso? Abreviar los plazos. El artículo 326 del Código de Procedimientos Penales establece que la etapa preparatoria se realizará dentro de los 6 meses a pedido del fiscal. El fiscal es el que dice necesito tanto tiempo para investigar. Cuando son hechos punibles en flagrancia no se necesita demasiado tiempo para aclarar los casos. Eso también permitirá, en lo posible, establecer que los encartados tengan una respuesta. Tenemos 13.000 ciudadanos presos, de los cuales el 80% está sin condena. Sin entrar a tallar el nivel de hacinamiento, ¿verdad?, que también significa conculcar derechos constitucionales. Otra propuesta es conformar equipos de agentes fiscales especializados en materia de juicios orales en cada cabecera regional. En materia de una realidad que
que no podemos dejar de considerar es las nuevas tecnologías. Conforme a la CONATEL, en el año 2018, el 70% de la población paraguaya va a tener acceso a Internet, teléfono, mediante redes sociales, etc. Esa tecnología debe ser utilizada para implementar las notificaciones digitales en la etapa investigativa, evitar ya el traslado del papel. El código procesal permite. En materia también utilizar las nuevas tecnologías a fin de recibir inquietudes del comportamiento y accionar de los agentes fiscales, ya sea en la tramitación de causas, demora u otras desprolijidades. Implementar el sistema informático de control de estado de causas en todo el Ministerio Público. En la actualidad solamente se da en algunas regiones, no se da a nivel general. Y por último, establecer una agenda única, una agenda coordinada con los demás operadores del sistema de defensa público juzgado a fin de que no se suspendan las audiencias. Ese es el gran problema que tenemos en el sistema de justicia, las suspensiones de audiencias. Estuve mirando el informe del control de seguimiento de audiencia que da la Corte Suprema de Justicia cada tanto. Existen todavía audiencias suspendidas a pedido de distintas partes y también del Ministerio Público. Y eso constituye generalmente en demora en la dilucidación de los procesos penales. Muchas gracias. Gracias, doctor Javier de Jesús Esquivel González. Los miembros del tribunal que deseen formular preguntas o consulta al postulante tienen la palabra. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Bien, doctor. Usted, en relación al mejoramiento de la ejecución del gasto público, terminó una relación de números comparativos en la ejecución, dejando entrever de que hay un margen interesante que se deja sin ejecutar. Eso obviamente se debe a técnicas de ejecución presupuestaria. El Ministerio Público responde al presupuesto general de la Nación. Y entre las técnicas de ejecución presupuestaria se tienen el planeamiento relacionado a la disponibilidad de los créditos para el movimiento de las cajas respectivas. ¿Qué pasa si usted en su planeamiento tiene situaciones ya relacionadas al segundo semestre, en donde en su plan de caja no ha podido informar hasta la fecha indicada por el Ministerio de Hacienda, y obviamente usted ya no puede disponer, aunque fuera aprobado por la ley, no puede disponer para la utilización de esos recursos? ¿Cómo usted implementaría su movimiento de gestión fiscal? Porque usted ya no va a disponer aunque quiera. ¿Me permite? Sí. La experiencia que tengo en manejo de recursos públicos del Estado es, nosotros en las circunscripciones manejamos una suerte de pequeños recursos, ¿verdad? Cuando me toca ejercer la presidencia, programamos el plan anual de contrataciones en el primer semestre, todas las compras que se van a realizar. Y en la hipótesis que alguna contratación no pueda concretarse, por algún improbable, por declararse desierto, que no se presente nadie, tenemos un plazo de un semestre para poder ejecutarlo. Y nos ha dado una experiencia y una dinámica muy interesante. Llegamos a ejecutar casi el 100%, porque nos da, cuando programamos para el segundo semestre en adelante, el problema se plantea, porque llegamos a los últimos meses, cuando el Ministerio de Hacienda ya tiene que abonar aguinaldos, otra salida de fin de año, que los gastos programados ya no se cubren, porque la prioridad son los gastos personales. Entonces la estrategia utilizada siempre es programarlos todos dentro del primer semestre, todas las compras a ser realizadas. Esa es la experiencia. Todas las instituciones generalmente hacen eso, pero en este caso nos estamos refiriendo a la Fiscalía General del Estado, en donde usted puede tener un ilícito.
en donde pueda requerir las unidades relacionadas a laboratorios, de cuestiones cometidas ya en el mes de septiembre, octubre, y usted no pueda disponer de esos recursos para poder implementar el proceso de investigación. O sea, hay una gestión dinámica que usted tiene que desarrollar y ya se encuentra sin disponibilidad de recursos. Porque el ilícito es imponderable en su tiempo, en su temporalidad. No podemos decir, tal fecha vamos a contar con la comisión de tal delito. Sobre todo cuando se refieren a cuestiones de ilícito corporativo. Le pregunto esto porque esa es una impronta que va a tener que confrontar y confronta la propia institucionalidad actual. Y no se olvide que muchas veces usted va a tener la ley que le autoriza, pero no va a poder contar con el recurso. Y no va a poder salir a endeudarse a la Fiscalía. Piense un poco en eso. Gracias. Gracias, doctor Sosa Centurión. ¿Algún otro miembro que quiera formular consulta al postulante? Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctor Esquivel González, es sabido que nuestro actual Código Penal no satisface plenamente a la ciudadanía y menos al estamento jurídico. Se sostiene que es un código para un país de primer mundo, que no está adecuada o adecuado a la idiosincrasia del pueblo paraguayo. En primer lugar, quiero conocer su opinión sobre el particular y, en segundo término, siendo usted fiscal general del Estado, ¿qué actitudes o medidas tomaría para intentar corregir, modificar o tener un nuevo Código Penal que se adecue realmente a nuestras exigencias? ¿Puedo contestar? Sí, por favor. Gracias, profesor. El concepto de bien jurídico protegido generalmente lo tenemos que definir la sociedad. El código vigente, como usted bien lo dijo, no responde a esas expectativas. Y le pongo un ejemplo. Yo particularmente no coincido con el artículo 300 del Código Penal, con el cohecho pasivo. El cohecho pasivo tiene una pena privativa de libertad de 3 años, donde un funcionario público con el accionar puede causar graves daños, ¿verdad? Sin embargo, el hurto, yo le hurto su celular, le desapodero de su celular, que es una cuestión particular donde hay intereses que pueden hasta conciliarse por acuerdo de voluntades, tiene una pena privativa de libertad de 5 años. Entonces, al Estado, a lo que hace, a la función del Estado, le damos menos protección, ¿verdad? Sin embargo, entre particulares, la sanción es mucho más grave, ¿verdad? De hecho, sería interesante un proceso de modificación, ¿verdad? Donde escuchar un poco a la gente, cuáles son los bienes jurídicos que deben protegerse, cuáles son los que no se adecuan, ¿verdad? ¿Tomaría la iniciativa el fiscal general del Estado para eso? Si bien entiendo, la Fiscalía no tiene como iniciativa parlamentaria, pero sí iniciaría algunas inquietudes para mejorar el sistema penal. Porque la consecuencia es una insatisfacción de la sociedad en general, a la que la Fiscalía representa. Eso es lo que se denota y se siente. Otra cuestión que guarda relación con este tema, las famosas medidas alternativas a la prisión. Diariamente estamos viendo cómo delincuentes con 10, 11 antecedentes en su prontuario policial están atacando a personas, generalmente mujeres, inclusive matando, y gozan de este privilegio
¿qué puede hacer el Ministerio Público para disminuir o para evitar la concesión de estas medidas graciosas, las califico yo, irresponsables inclusive de parte del juez o de la jueza de la causa, para otorgar una medida, una prisión domiciliaria o ambulatoria a un delincuente con antecedentes penales? ¿Qué puede hacer el Ministerio Público? ¿Me permite? Sí, claro. El Ministerio Público, el agente fiscal es parte en el procedimiento. Y si está en desacuerdo instructivo mediante disponer que se apelen las medidas cautelares que son concedidas a los reiterantes, a los reincidentes. Esa es la salida. Y al que no obra de esa manera, el fiscal general del Estado tiene facultades disciplinarias en la ley 1562 para hacer cumplir. Esa es la visión que yo tengo. Tiene usted razón, pero no sentimos, la ciudadanía no tiene pruebas de que la más alta autoridad del Ministerio Público tome medidas en esta cuestión. Yo creo que se impone realmente, como usted lo dice, que se apliquen sanciones disciplinarias a las o los agentes del Ministerio Público que no cumplen con su obligación de velar por la seguridad de las personas, porque esto ya es una plaga, es un mal de todos los días. Y la mayoría de los que cometen estos delitos son personas que tendrían que estar en su casa, por lo menos, ¿verdad? O con una libertad ambulatoria condicionada. Y no hay reacción del Ministerio Público, o por lo menos yo no estoy enterado de que haya sido así, de que un fiscal haya sido sancionado por permitir o admitir una prisión, una medida de esta naturaleza. Coincido con usted, profesor, y esa es la salida. Sancionar. Yo creo que interpreto la indignación de la ciudadanía paraguaya. Gracias. Gracias, doctor Rodolfo Gil Paleari. ¿Algún otro miembro que quiera formular consulta? La doctora Amparo Samaniego de Pacelo tiene la palabra. Con Dirección de Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Sí. Aquí ya se ha hablado de la necesidad de tener en cuenta también los medios alternativos, la mediación sobre todo, ¿verdad? Ahora, los facilitadores judiciales cumplen una función muy especial y muy útil, sobre todo, pienso yo, en las ciudades del interior del país, en los pueblos del interior del país. ¿Cómo trabajaría con los facilitadores judiciales el Ministerio Público? Los facilitadores judiciales, si me permite, los facilitadores judiciales cumplen una función antes que las denuncias o las causas, o llamarlo, o las inquietudes ingresen al sistema, propiamente dicho, ¿verdad? Y más bien son cuestiones de problemas entre vecinos, problemas de animales que ingresan en otras fincas, etcétera, ¿verdad? Pero es un tema muy interesante y más bien, por otro lado, implica un conocimiento de la vida ciudadana, también cumplen ese rol, ¿verdad? De instruir a la gente un poco sobre los derechos y las obligaciones que tienen los ciudadanos. Sí, disculpe, doctor, yo conozco la labor de los facilitadores judiciales, me llama nomás la atención esa especialización que usted hizo como facilitador judicial, supongo, ¿verdad? Sí. Porque quería saber cómo podía incorporar eso al trabajo ya del Ministerio Público. Y hay en la tendencia actual es de acercar los servicios en los barrios, en las casas, y hacer conocer propiamente la función del Ministerio Público. Esa sería una vía. Sería una vía de hacer conocer qué funciones cumple el Ministerio Público. Gracias, doctora Amparo Samaniego de Pacelo. Otro miembro. Tiene la palabra el doctor Damián Pérez Ascona. Gracias. Con relación a la inquietud de don Rodolfo, la percepción social, la muy generalizada denominación de la opinión pública, que muchas veces es la opinión de alguien que se publica, y como está frente a un micrófono, transmite diariamente, se siembra, si es admisible la denominación, un tema todo el día sobre eso, y el público cree, porque no tiene otro medio. ¿Tendría la Fiscalía General
un resorte para una suerte de docencia pública, para que la gente entienda qué es tal cosa, qué es tal cosa. Ejemplo, es muy común, porque comenzó alguien a quien dolorosamente yo a veces le digo el microfonero, o el escribidor, porque no hay ningún escritor, instala el tema y así lo califica y así cree el público. Dice, la opinión pública. No es la opinión pública. ¿Tendría la Fiscalía General, lo que dije antes, una suerte de docencia pública, dedicarle a un resorte para que se entienda qué es la función, por qué no intervino, en qué carácter interviene, cuál es el plazo? Cuando yo escucho el adjetivo que dice, llama poderosamente la atención, nunca dice, me llama la atención, porque está hablando en nombre de la sociedad. ¿Y por qué? Y porque resolvió en 24 horas. ¿Qué dice la ley? La mejor denominación, la mejor pregunta es la que el maestro el Nazareno dijo. ¿Qué dice la ley? 24 horas dice la ley. ¿Y por qué le llama la atención? Porque no le gustó la resolución. Pregunto, un poco siguiendo la inquietud del profesor Rodolfo, ¿tendría un resorte la Fiscalía General para esa docencia pública? ¿Me permite? Bueno, sí, por favor. Esta misma inquietud, cuando tuve la oportunidad de participar en una reunión de colegas, ¿verdad?, se plantea también en otros países, ¿verdad? Y es lo que se denomina la estrategia comunicacional. La estrategia comunicacional es una herramienta ya común en otros países, en Alemania, en una fiscalía acá en Esquel, por ejemplo, que sobre determinados hechos que impactan en la sociedad sale a decir la posición oficial del Ministerio Público, esto es así por tal cosa, para dar un poco la contracara de la opinión pública o de los medios masivos de comunicación que muchas veces hasta tienen interés en determinados pleitos, ¿verdad? Esa es la forma de lidiar y dar la posición oficial que se ajusta también a lo que debe ser, ¿verdad? Esa es lo que debe implementar el Ministerio Público, una política de estrategia comunicacional hacia la sociedad, de dar, como usted dijo bien, si correspondía que se resuelva en tal plazo y que se resolvió en el plazo y que eso no puede causar agravio, ¿verdad? Esa es la salida que tiene que abordar la Fiscalía General del Estado, establecer políticas de estrategia comunicacional hacia los temas controversiales que se plantean y que se plantean todos los días. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor Damián Pérez Ascona. No viendo preguntas de los miembros del tribunal, la palabra para los miembros del Consejo tiene la palabra el doctor Claudio Baqueta. Buen día, doctor Esquivel. Teniendo en cuenta su exposición, en caso de ser designado fiscal general del Estado, ¿qué política adoptaría o cuál sería la hoja de ruta que implementaría con relación a la defensa del medio ambiente y los intereses difusos y derechos colectivos? Gracias, doctor. Tres cuestiones básicas. Conversando con agentes fiscales del medio ambiente, la inquietud recurrente es la siguiente. Primera, que el agente fiscal ambiental sea especializado y que el especializado no realice otra función. Segunda, nosotros nos jactamos de tener el acuífero guaraní, la mayor reserva de agua dulce de esta parte del mundo. El laboratorio forense del Ministerio Público no realiza análisis de contaminación de agua, ni mucho menos de barro. Y tercero, un estricto control en relación a los funcionarios de la UFEDA, porque también se da lugar muchas veces a desviaciones. Esa sería la hoja de ruta. Muchas gracias, doctor Baqueta. Tiene la palabra el doctor Cristian Crisjovich. Buenos días, doctor. Buenos días. Al inicio de su exposición habló al hablar de Estado Social de Derecho, de los derechos sociales de tercera generación, como hoy se conocen. En materia de derechos humanos, ¿qué propuesta tiene? Y sobre todo poniendo énfasis en esta acción penal pública que puede ejercerla el Ministerio Público de acuerdo a sus atribuciones constitucionales. Gracias, profesor.
Una de las garantías que, si bien nosotros no la tenemos definida, es la tutela judicial efectiva en nuestra Constitución Nacional, pero se consagra en el derecho a la igualdad y la igualdad en el acceso a la justicia. ¿Eso qué significa? Que quien recurre a los órganos, en este caso el Ministerio Público, los órganos jurisdiccionales, tiene el derecho a que la solución del conflicto sea en un plazo razonable. Lo que nosotros notamos es que hay demasiadas causas que no tienen respuesta. Y la unidad o la oficina de atención de decisión temprana, que no es una novedad, sino es una oficina vigente en los otros códigos modelos iberoamericanos, hacen que las denuncias tengan respuestas. Y en los casos que no van a juzgarse en juicio oral y público, tienen que ser hasta inmediatas. ¿Eso qué permite? Permite que no se sature el sistema. El sistema penal está saturado. Con las oficinas de atención temprana vamos a lograr que el ciudadano que recurra a la Fiscalía con alguna inquietud, denuncia o alguna causa penal pueda tener respuesta, pueda tener una respuesta del Estado. Y esta respuesta debe ser oportuna. Inclusive, estuve mirando unos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que si hay un retraso excesivo en la respuesta, eso también es una violación del derecho. Entonces, el Ministerio Público debe dar respuesta y las respuestas deben ser oportunas. A eso apunta un poco la propuesta de la Oficina de Decisión Temprana. Gracias, doctor Crigo. Y tiene la palabra el doctor Arián Salas Coronel. Buen día, doctor Esquivel. Buen día, doctor. Señalaste en tu exposición de que la víctima tiene una suerte de participación residual en el proceso penal. De repente se da la participación cuando se trata de hechos punibles de acción penal privada o cuando se dan las querellas adhesivas, que no es muy frecuente esas querellas adhesivas. Señalaste recién también de que el sistema está saturado. En su opinión, el sistema penal, en especial el Código Procesal Penal, necesita algunos cambios en ese sentido y puede mejorar el sistema penal, el sistema de justicia y en especial la situación de las víctimas con esos cambios. Sí, señor, sí me permite. Estuve mirando, investigando un poco, y yo propondría, hay una figura que da más participación a la víctima, una figura que se denomina la conversión de la acción penal. La conversión de la acción penal rigen los códigos de Costa Rica, Código Procesal del Perú. ¿Y en qué consiste? Cuando hay un determinado hecho punible, culposo o contra los bienes de las personas, donde el afectado es un patrimonio propio o un bien jurídico propio, y la víctima se encuentra en condiciones de ejercer la persecución, tiene los recursos y los medios, se puede convertir la acción. Y la víctima persigue el hecho punible y puede buscar satisfacción. Por otro lado, esa es una forma de hacer participar a la víctima, uno. Por otro lado, habría que en algún momento analizar los delitos de instancia de parte, para hacer participar a la víctima. Hay que analizar un poco, y como dijo acá el profesor, si los bienes jurídicos o la forma del ejercicio de la acción penal, que es una suma de acciones particulares que le damos al Estado para que nos represente, porque nosotros no tenemos la acción directa, ¿verdad? Podamos ver si en los delitos de acción penal pública a instancia de parte dar más participación, porque habría gente a analizar un poco si en algunos determinados hechos punibles se puede llegar a la justicia restaurativa, ¿verdad? Bueno, a conciliar, que al final de cuentas buscamos la paz social entre ofensor y víctima, ¿verdad? Esas serían las formas de ir mirando las modificaciones en el Código Procesal Penal para dar mayor participación justamente, ¿verdad? Que en la actualidad no ocurre.
Gracias, doctor Adrián Salas. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Carrera. Buenos días, doctor. Buenos días. Usted en su exposición dijo que la gente no accede a la información del estado de los juicios y en los propios locales físicos de los locales fiscales, como una denuncia. Usted, en el caso de ser fiscal general del Estado, ¿qué haría para que la gente pueda tener acceso a los estados de los juicios y por otro lado también al acceso a los locales? ¿Cómo usted ve esa posibilidad? Instructivo mediante se debe establecer por lo menos días y quiénes son los encargados de asignar o brindar la información a las partes. Porque eso es un imperativo. Las partes tienen derecho a conocer, ¿verdad? Y se tiene que establecer la forma, no sé si oficina o en las unidades fiscales o alguien responsable de brindar la información. No hay necesidad de relatar todo el historial. Bueno, acá esto se llegó a una salida alterna, esto se hicieron tales diligencias, por lo menos un resumen de lo que se hizo. Y se debe establecer en las unidades fiscales o en las cabeceras regionales donde funcionan las sedes, establecer este tipo y el fiscal general tiene la facultad instructivo mediante de disponer. ¿Y cuál sería la contracara? Porque también no solucionamos los problemas dictando las resoluciones, sino la posibilidad de ejercer el control si se cumple. Establecer los medios de las nuevas tecnologías para recibir la información. La gente no es muy apegada, yo soy de la campaña, yo soy del interior, ¿verdad? No es muy apegada de ir a firmar la denuncia contra el fiscal o contra el funcionario público. Y nosotros notamos que las nuevas tecnologías son unas herramientas muy interesantes para acceder a la información, a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces me permito decirle que instructivo mediante establecer en cada unidad fiscal o en cada sede regional una dependencia encargada para ese efecto. Dentro de ese mismo esquema, doctor, en que usted señalaba la corrupción, por un lado, como un mal, y también que el porcentaje mayor del gasto del presupuesto lo está llevando en un gasto duro de personal, ¿cómo usted haría ese control de corrupción? ¿Cómo usted haría su política de transparencia al respecto de la institución que usted eventualmente puede llegar a presidir? Es una pregunta muy interesante. Generalmente las acciones de los órganos del Estado son reactivas propiamente dichas, no preventivas. Reaccionamos consumado el hecho. La visión que yo tengo es establecer una política preventiva, donde el ciudadano, el afectado, pueda hacer saber a las autoridades cuando hay alguien de los agentes fiscales o funcionarios que se está desviando de su función, ya sea pidiendo dinero o demorando diligencias, etc. Para eso están las nuevas tecnologías. Un centro o un asterisco tanto envíe mensaje y la oficina va a encargarse, un centro de cómputos encargado de, si es uno aislado probablemente no sé, ¿verdad? Pero si es reiterativo contra el fiscal fulano de tal, probablemente ya va a haber entidad para poder intervenir. Y lo que me olvidé, no le comenté, en la modificación de la estructura del Ministerio Público, dentro de la auditoría de gestión, faltaría definir una oficina de auditoría de reacción inmediata. La auditoría de reacción inmediata es aquella que ante la mínima sospecha de alguna desviación ya se presenta a intervenir y auditar el expediente que está pasando. Esa es la forma de prevenir la corrupción. Gracias, doctor Carlos Herrera. Una pregunta, doctor Javier Esquivel. Dentro de una de las respuestas que acaba usted de dar, mencionó un hecho, hasta si se quiere concurrente, y que es prácticamente, como quien dice, el actuar de la ciudadanía y que todos sabemos, pero muy pocas veces tomamos en cuenta. El hecho de que muy poca gente se anima a firmar la denuncia, ¿cierto? Porque algunos lo consideran una carga innecesaria
otros lo consideran como una cuestión estigmatizante ante estas autoridades donde va a firmar. Otros tienen miedo a las persecuciones o a las reacciones que podrían generar esa denuncia. Y a diario escuchamos de que cuando una persona se queja a través de medios de prensa, que es el lugar donde normalmente la gente tiene voz, escuchamos y dice, pero no realizó nunca su denuncia. Esta persona nunca, no obra en el Ministerio Público de esa denuncia. Y muchas de esas denuncias son o hacen referencia a intereses colectivos, ¿verdad? Entonces, está plasmado en la Constitución la representación de la sociedad la ejerce el Ministerio Público. ¿Qué se puede hacer del Ministerio Público o qué haría usted del Ministerio Público para sopesar en alguna manera esta realidad que acaba de mencionar? Y es muy cierto, la gente o las Oreo campaña por esa y hoy la fiscal la jugada llamaba y no se dio firmarla de contra porque probablemente después ya no atendemos ahí más ya oye en botadita sí. Pero sí hay que establecer un mecanismo. Yo lo que noto y mi visión personal es que las nuevas tecnologías tienen un impacto en toda la ciudadanía. Ustedes mismos por los medios reciben inquietudes en relación a nosotros los postulantes y sé que son muchas. También nosotros, o cualquier hecho que uno alce en un Twitter, en un WhatsApp, tiene respuesta, la gente participa. Porque el paraguayo es muy reacio también muchas veces Yo lo que noto es que se deben instruir y deben dictarse resoluciones para que la gente encargada, si sea un delito ambiental, ¿verdad? Que lo notamos, por ejemplo, yo estuve en San Pedro ejerciendo la magistratura, y notamos a diario deforestaciones, por ejemplo. ¿Y cuándo intervenimos? Cuando ya se talaron todos los árboles, ¿verdad? Y debe realizarse tareas preventivas y hay que sopesar y recibir la información. Esa es la única forma, porque nuestra Constitución misma habla de la participación, ¿verdad? Tenemos que estar abiertos a la participación y recibir las denuncias y establecer un mecanismo. No sé si reglamentario, no sé, ¿verdad? Sería un tema hablar con los especialistas, ver cuáles serían los canales, ¿verdad?, de recibir la comunicación y tomar acciones. Porque en materia de medio ambiente generalmente reaccionamos post cuando el daño ya se realizó, ¿verdad? Eso es lo que me surge así, doctor, no tengo una respuesta así. Muchas gracias, doctor Javier de Jesús Esquivel González. No tenemos ninguna denuncia. Ahora bien, tenemos una consulta del auditorio. ¿Cuál sería el mejoramiento que introduciría a la investigación y tramitación de los hechos punibles de género? En materia de perspectiva de género, ¿verdad?, lo que se nota hasta ahora, todavía hay siempre una estigmatización, ¿verdad? Una estigmatización. Hay que formar a la gente y tener gente especializada en materia de perspectiva de género. Esa es una nueva corriente del derecho y todavía no la estamos abordando como tal, ¿verdad? Sé que la Fiscalía dentro de su estructura tiene una dirección de género, también la Corte, ¿verdad? Y estamos empezando a capacitarnos los operadores de justicia en ese sentido, ¿verdad? Y la única forma, veo, es con la especialización y la capacitación. Y en ese sentido, si me permite, como último, que es un tema que me olvidé, veo que también el Ministerio Público tiene un centro de entrenamiento, que es muy interesante. Pero lo que no veo que el centro de entrenamiento tenga una malla curricular, sino tiene cursos esporádicos de distintas cosas. Y nosotros quienes nos dedicamos a la docencia de alguna manera, ¿verdad?, lo ideal sería establecer una malla curricular en la capacitación en la formación y especialización de la gente fiscal para tener una visión concreta de todo. No tocar, qué sé yo, nulidades, después se toca lavado de dinero y son cosas que no están conectadas, ¿verdad?, de repente. Y en eso incluiría también la cuestión de perspectiva de género. Muy bien, muchas gracias, doctor Esquivel. No existiendo más ninguna pregunta,
lo liberamos y damos por concluida en esta situación la participación suya en esta audiencia pública. Si usted tiene algo que agregar, le ruego sea breve. El Consejo de la Magistratura le va a informar la siguiente etapa en este proceso, Secretaría mediante. Nada más que agradecerles por su tiempo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Esquivel.